vamos a continuar hablando sobre Efesios capítulo 1. He intentado, créame hermano, hacer avanzar el texto, pero no puedo. Por lo menos el capítulo 1 es muy difícil ir avanzando rápidamente porque hay tantas verdades preciosas que usted y yo debemos detenernos un poco más para contemplarlas y poder insertarlas en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, vamos a ir poco a poco viendo estas verdades. Hoy nos toca ver, hemos visto todo lo que es la obra de Dios o la bendición de Dios, más bien dicho, que Él nos ha dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto de Efesios capítulo 1, que nos ha bendecido, ¿ya? Entonces nosotros bendecimos a Dios, adoramos a Dios porque Él nos bendijo. Y esa bendición, hermanos, no puede pasar así como desapercibida, ¿ya? Usted y yo tenemos grandes razones por las cuales adorar a Dios. Una de ellas es porque Él nos ha escogido. Amén. El Padre nos escogió, dice el capítulo 1. Gracias, hermano. Y también hemos hablado de la gran bendición de estar unidos a Cristo. ¿Ya? En Cristo nosotros tenemos todas esas bendiciones. Vamos a detenernos ahí un poco de las bendiciones que tenemos en el Hijo. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió. Amén. Y lo que nos queda ya ver más adelante es que el Espíritu Santo nos sella. ¿Ok? Entonces una obra es una bendición trinitaria. La Trinidad presente en la tremenda bendición que hemos recibido de parte de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la bendición de estar unidos a Cristo. La bendición de estar unidos a Cristo. Y el pasaje está, seguimos en el capítulo 1, versos 7 al 14. Dice, verso 7, verso 6, para un poco de contexto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Yo les invito, hermanos míos, a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Padre, quiero rogarte en este momento, Señor, y te rogamos como iglesia, Señor, que tú en tu misericordia nos permitas, Padre amado, ser objeto de la obra del Espíritu Santo, dándonos, Señor, luz sobre esta palabra. Ayúdame a mí, Señor, que tengo la responsabilidad de darla. Ayúdame, Padre, a predicarla como debe ser, Señor. Padre, asísteme en mi debilidad, en mi incapacidad, Señor, y ayúdanos a todos como congregación a poder tener un espíritu sumiso a tu palabra. Y también, Padre, yo ruego por aquellos que no tienen salvación en Cristo, que tú, Padre, puedas abrir su entendimiento y puedas revelar a Jesucristo como maravilloso en su vida, Señor. Padre, toca la vida de aquellos que necesitan nacer de nuevo y permita su salvación, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, nuestra unión con Cristo, hermanos, hemos dicho que es lo que hace realidad toda la bendición espiritual que Dios nos da. ¿Ya? No hay bendición espiritual sino solamente en Cristo. Ahora, ¿cuáles son estas bendiciones? ¿Cuál es la bendición de estar unidos a Cristo? Hoy pretendo hablar y pretendo a través de este texto mostrarle varias bendiciones que tenemos por el hecho de estar en Cristo. ¿Ok? Y si el Señor me lo permite, hoy día quiero mostrar que en Cristo hemos sido redimidos. Amén. Y en Cristo también hemos sido iluminados. Amén.
y el Señor me permita poder avanzar en esto. Ahora bien, estas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, el apóstol Pablo destaca estas. Dice que en Cristo, verso 7, tenemos, ¿qué tenemos? Redención por su sangre, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Hermanos míos, esta es una de las primeras y grandes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo la destaca como una de las primeras bendiciones que tenemos en Cristo. En Cristo, hermanos míos, somos redimidos. Somos redimidos. En Él tenemos redención por su sangre. Ahora, para entender cabalmente lo que quiere decir Pablo aquí en este texto, debemos entender qué significa redención. ¿Qué quiere decir con redención? Bueno, la redención de la cual habla Pablo es un tema que está en toda la Biblia, ya en toda la Biblia. Y si podemos tener una frase o alguna idea de lo que, algún significado, quiero que escuchen y que es un significado que pretende abordar varios elementos de la redención. La redención es un acto, ¿ya? No es un proceso, ¿ok? No es un proceso, es un acto. La redención es el acto de dar libertad a alguien que obviamente no la tiene, ya sea que sea esclavo, porque la esclavitud es lo más... Hay dos, antes de proseguir, hay dos condiciones que son conectadas con la idea de la redención. Es que somos esclavos y es que somos culpables. Tanto en la esclavitud como en la culpabilidad, nuestros delitos y pecados que la Biblia habla, en ambos la redención es la que resuelve el problema. La redención es el acto de dar libertad a alguien a través de, ojo con esto, pagar un precio por dicha libertad. El precio de aquella redención jamás es puesto por el culpable, sino que es impuesto por la justicia que le culpa y le condena. Es decir, por ejemplo, si alguien en esta sociedad comete un delito, robo ¿cómo se llama? ¿A mano armada? Robo a mano armada. Este individuo puede ser tomado preso y él no puede decir al juez, ya juez, mire, yo sé que hice mal, por favor, deme 2 meses de cárcel nomás. Pues. Yo creo que con eso ya entiendo. No, el individuo culpable, ¿cierto?, del delito cometido, no es el que propone o pone el precio de su delito o de su libertad. Y si el juez le dice, mira, tú puedes librarte de la cárcel si pagas una multa de 7 millones de pesos. O sea, el delincuente no puede decir, pero juez, no sea exagerado, mire, tengo 10.000 pesos en mi bolsillo, ¿qué tal eso? No, el precio no lo pone él, el precio lo pone la justicia, en base a los criterios que la justicia maneje, ¿cierto? Y también en lo judicial, en lo penal, los delitos se castigan en virtud de la grandeza del delito. No le va igual a aquel que roba o hurta en la calle, ¿cierto?, un celular, que a alguien que asesina a otro hombre. ¿Me entiende? Las consecuencias del delito son distintas, pero sigue siendo la justicia la que impone el pago de eso. Ahora, hablando en lo espiritual, amigo y hermano, hablando en lo espiritual y nuestra relación como pecadores con la justicia divina, hermanos míos, tú y yo no le ponemos el valor de nuestra libertad. No le decimos a Dios, mira Dios, yo sé que he pecado toda la vida contra ti, yo fui concebido en pecado, he sido criado, he hecho lo que yo he querido en la vida. Señor, pero yo creo que si voy a la iglesia,
tú me perdonarás. No, tú no puedes poner el pago. ¿Cuánto cuesta tu libertad? Señor, yo creo que si hago tal o cual cosa, y ahí están las mandas y todo eso, si hago tal, porque créame que los evangélicos a veces hacemos mandas también, sin quererlo, ¿cierto? Si tú haces esto, Señor, yo voy a hacer esto. O si yo hago esto, Señor, por favor, tú haces esto. Negocios con Dios. No. La verdad es que en términos de nuestro pecado, amigo, amiga, tú no puedes ponerle el precio a tu pecado. Dios lo pone. Dios lo pone. Nadie paga una multa al valor que uno quiere. ¿Entiendes? No, tú te tienes que regir por lo que la ley dice. Prohibido botar basura, mínimo una UTM, ¿es algo así? No, la ley lo dice. Hermano mío, y la ley de Dios dice que por nuestros delitos y pecados merecemos la muerte. Pero qué exagerado Dios. Es lo que Dios pide. Y unámoslo con los otros principios de la justicia. Es en virtud de la grandeza del ofendido. Hermano, yo no he pecado tanto contra ustedes como he pecado contra Dios. En el Salmo 51, cuando David se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, él recuerda el adulterio con Betsabé, él recuerda el cuasi delito de homicidio con Urías, él recuerda toda esa trama de mentira con todo, él recuerda su hipocresía, él recuerda todo eso, cuánto dañó a tantos. Pero ¿sabe lo que dice en el Salmo 51? Señor, contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Porque en todo pecado, sí, tú dañas a otros. Tú dañas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Tú dañas a otros. Pero el primer ofendido, el primer dañado es Dios. Porque Él es santo. Y porque su ley es justa. Su ley es santa. Entonces, hermano mío, no somos nosotros los que ponemos el precio a nuestros delitos. Es Dios quien lo pone. Eso lo decía también en la ley, en una ley cuando él hablaba de, por ejemplo, si un toro, si alguien tiene un toro, dice, y va este toro y con sus cuernos mata a otro toro, dice, tiene que, bueno, no es culpable, no se le va a cobrar. Ahora, si el individuo, si todos saben y él también sabe que su toro es peligroso y se le ha advertido que no lo deje suelto, entonces sí es culpable y va a tener que pagar. Y también dice, y si ese toro va y cornea a una persona y la mata, si ese toro, o sea, si ese hombre realmente pasó algo accidental y la persona mató, o sea, el toro mató a la persona, bueno, no es tanta la pena. Pero dice, pero si esa persona sabía que ese toro era peligroso y que acorneaba y aún así lo dejó libre, ¿cierto? Y no hizo caso a las advertencias, entonces que sea apiedrado y muerto el toro y el dueño del toro. Y dice, wow, qué severo. Voy a guardar a mis perros para que no muerdan los demás, entonces, ¿cierto? ¿Y cómo se libraba un individuo así del apedreamiento, de la muerte? Dios lo responsabilizaba a él. ¿Sabe por qué? Porque detrás de eso hay un principio de indolencia. Yo sé que mi toro es peligroso y si mata a otro, hermanos, así somos con el pecado. Si Dios se ofende, no me importa mucho decir. Entonces, la indolencia moral, la indolencia espiritual es castigada por Dios. Bueno, todo pecado merece castigo. Pero hermano mío, había una forma en que él podía librarse y era redimiendo su vida. Él podía pagar el precio de su rescate para no ser muerto, para no ser apiedrado. Él podía pagar una cifra monetaria para librarse de la muerte. Y el precio puesto
para librarse de la muerte. El precio puesto por la justicia, a eso se le llamaba la redención. Se le compraba su vida, se le compraba su libertad. Ahora, ¿quién ponía ese precio? Mire lo que dice Éxodo 21. Si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se le demande de él. ¿Él cómo podía pagar? ¿O qué tenía que pagar? Lo que la justicia le demandaba, no lo que a él se le ocurría. Y hermano, en la vida espiritual es lo mismo. Amigo, en la vida espiritual es lo mismo. Tú y yo somos culpables delante de un Dios santo. Y la justicia divina, como es perfecta, eterna y santa, tiene que castigar tu pecado. Y es inevitable que tú y yo seamos condenados y seamos enjuiciados y seamos castigados por nuestro pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Y la Biblia también dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, está decretado. Eso implica que no puedes escaparte de eso. No puedes escaparte. Tú en esta vida pudieras estar arrancando toda la vida de Dios. Hazlo. Pero tú no puedes escaparte del juicio de Dios. No puedes escaparte. Y Dios demanda que todo pecador muera, porque la paga del pecado es muerte. ¿Dónde se origina ese principio? En el huerto del Edén. Porque del día en que de él comieres, ciertamente morirás, le dijo Dios a Adán. El día en que tú comas aquello que yo te prohíbo comer, tú ese día vas a morir. Y no se estaba refiriendo solamente a la muerte física, que fue una experiencia que empezó a vivir Adán y todos sus descendientes, sino esencialmente a la muerte espiritual. ¿Y cómo es mostrada la muerte espiritual ahí en la caída? Bueno, fueron echados de la presencia de Dios, sin poder alcanzar la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no podemos alcanzar su gloria. Entonces, hermano mío, tú y yo, amigo mío, tú y yo, de parte de Dios estamos siendo culpados y castigados por nuestros delitos y pecados. Y tú y yo no podemos poner el precio del rescate. Señor, si yo te voy a servir y tú me libras del infierno, no, yo no puedo imponer mis criterios. Señor, pero si no he hecho tanto, mire, mi vecino sí que es malo. Él debieran castigarlo, pero no a mí. Yo he sido un buen hombre toda la vida, no he hecho mal a nadie, nunca he engañado a mi esposa, siempre he sido un buen trabajador y tenemos un excelente concepto de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos comparamos con los demás, pero cuando nos contrastamos con la ley perfecta de Dios, entonces somos hallados culpables. Y Dios demanda de mi vida la muerte, el castigo, como también asimismo demanda la obediencia perfecta. ¿Se acuerda la conversación que tuvo el joven rico con Jesús cuando le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos tienes, cúmplelos. Ya lo sabes, ¿cierto? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, cumple esas cosas. Entonces hizo un check-in, ¿cierto? El joven rico. ¿Ya? Un checklist ahí y se hizo un examen, un autoexamen. ¿Y cómo salió? Bien parado. Porque son mandamientos que tienen que ver con mi relación con los demás y el tipo era un tipazo. Un hombre bueno, un hombre religioso que se dedicó a ser un buen hombre. Pero cuando Cristo lo confronta con aquella parte de la ley que tiene que ver con su relación con Dios y le dice, entonces, te falta una cosa. Porque él dice, todo esto desde mi juventud lo hago. Te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes
y regálaselo a los pobres y ven y sígueme. Y la palabra del Señor dice que él se llenó de tristeza y se fue. Hasta ahí quedó el ímpetu del joven bueno. ¿Por qué? Porque eso delató que en su corazón había un tremendo ídolo que gobernaba su vida y que eran las riquezas. Por lo tanto, por muy buena persona que fuera, había una idolatría arraigada en su corazón, como lo hay en cada individuo de este mundo, aunque sea una persona buena. Todos tenemos arraigada la idolatría hacia algo, aún hacia nosotros mismos. Entonces somos culpables. ¿Cómo me libro? ¿Me puedo librar yo? No puedo librarme yo porque soy el culpable. Yo no puedo imponerle mis criterios a la justicia, yo no puedo imponerle mis tiempos a la justicia, mis multas a la justicia. Yo no puedo hacer nada. Estoy aquí en el banquillo de los culpables esperando el juicio. Entonces, volviendo a lo del toro, dice entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. ¿Y qué demanda Dios de mí? Muerte. 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 La paga del pecado es muerte. Pero ahí, hermanos míos, entra a escena la figura de nuestro Redentor. Gloria al Señor. Porque Él en una oportunidad dijo algo hermoso, precioso para nuestras vidas. Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, lo que Dios demanda de mí lo cumplió Cristo. Lo que Dios pide de mí como pecador culpable, la muerte, la sufrió Cristo. Cristo murió por mí. Y esa muerte en la Biblia es mostrada como un pago por mi libertad o la redención. Por eso Cristo es mi redentor, porque Él pagó por mí, por mi libertad. Esta redención implica, obviamente, libertad de la maldición de la ley, es decir, digamos, la libertad de la culpa, del castigo, del poder del pecado, toda esa aplastante realidad que yo vivía producto de estar sin Cristo. El hecho de ser culpable delante de Dios, el hecho de estar gobernado y esclavizado al pecado, el hecho de estar rumbo al castigo definitivo de mis delitos y pecados, de todo eso me libró mi Cristo. Me libró el Señor. Hermano, y es la única manera, y amigo, es la única manera de que tú puedes ser libre de eso. O dirás como decían los judíos, ¿cierto? Los fariseos. ¿Qué vienes tú a hablarnos de esclavitud? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, le decían los judíos. Mentiroso. Uno pasa la historia y fueron varias veces esclavos, ¿ya? Pero ellos, así somos nosotros. No nos escandalicemos por los judíos, así somos nosotros. Nosotros asumimos una calidad moral buena delante de otro. Entonces ellos decían, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú vienes y nos dices que tenemos que ser libres? Y Cristo le dice, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y apunta a sus corazones. Bueno, varias cosas le dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando, ¿cierto?, de su familia. Y también le dijo hipócritas, también les dijo, bueno, varias cosas le dijo. Pero una de las cosas que le dijo, ustedes creen ser libres, pero son esclavos. Y nosotros hemos hablado desde este púlpito varias veces un asunto bien importante. No existe la completa libertad como el ser humano
cree entenderla. Porque el ser humano cree o entiende la libertad como, número uno, la ausencia de una autoridad que me diga lo que tengo que hacer. Soy libre. ¿Ya? Y segundo, la libertad se entiende como la ausencia de normas que me restrinjan lo que yo quiero hacer. Quiero ser libre. Y la pregunta que planteamos, la pregunta filosófica que planteamos, ¿es eso libertad? ¿La ausencia de normas que restrinjan lo que yo quiero ser? ¿O la ausencia de la autoridad que me diga lo que tengo que hacer? ¿Es eso libertad? Hermano mío, el ser humano no es libre. El ser humano no es libre. No es libre. Yo lo desafío, hermano, a estudiar la historia y a estudiar cada movimiento y filosofía que ha proclamado libertad. Hágalo y va a ver cuáles son los resultados. Estudie sobre la Revolución Francesa y va a ver cuáles son los resultados. Estudie sobre el movimiento hippie y va a ver los resultados. Estudie sobre todo lo que proclama libertad para el ser humano y va a ver los resultados. El ser humano nunca ha sido ni será libre, a menos que esté en Cristo. Pero la libertad en Cristo, o la libertad verdadera, porque Cristo dijo, seréis verdaderamente libres, la verdadera libertad no se trata de la ausencia de una autoridad, sino más bien de la sumisión al Rey Jesucristo. Y no se trata de la ausencia de normas que me restrinjan, sino vivir bajo la ley de Cristo. ¿Y sabe cómo le llama Pablo a la ley de Cristo? En Gálatas capítulo 1, la ley de la libertad. Porque, hermano mío, la redención implica que somos libres, pero con una verdadera libertad. El esclavo, dijo Cristo, no queda en casa para siempre, pero el hijo sí. Así que si el Hijo, Cristo, los hace libres, serán verdaderamente libres. Y Gálatas dice también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho él maldición por nosotros. Cristo se hizo maldito. Siempre, varias veces he contado lo que escuché una vez. Un hombre visionero predicándole a un musulmán el evangelio, y el musulmán le decía, pero ¿cómo se te ocurre que voy a creer en un hombre así, en un maldito? ¿Cómo voy a creer en un maldito como Jesús? Y claro, suena fuerte eso, pero ¿por qué estaba diciendo eso? Es porque justamente Cristo murió como un maldito. ¿Y por qué murió así? Porque Él quiso recibir la maldición que tú y yo debemos recibir. Él se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y va el Hijo de Dios Santísimo y se cuelga de un madero, muriendo y dando su vida por nosotros. Y Él se hizo pecado por nosotros, Él se hizo maldición por nosotros, Él recibió el castigo por nosotros, Él recibió la ira de Dios por nosotros, hermanos míos. Eso es la redención. Él pagó por nosotros el rescate, el precio del rescate para nuestra vida, para que tú y yo, en vez de recibir las miserables consecuencias del pecado, las consecuencias eternas sobre todo, nosotros podamos tener libertad en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso Pablo le dice a los Gálatas también que la libertad por la cual Cristo nos hizo libres. Hermano, hay una libertad con la cual Cristo te hizo libre. Dice el apóstol, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Lo que está diciendo, ¿cómo Cristo los hizo libres? ¿Cómo ustedes se hacen esclavos de nuevo? ¿Y cuál era el cuadro ahí entre los Gálatas? Que nuevamente ellos estaban pensando que había que cumplir la ley para ser recibido por Dios. No, la ley es nuestro parámetro moral, que tenemos que obedecerla, que tenemos que estimarla, amarla y guiarnos por ella en la vida. Pero la ley no me salva. La ley me muestra cuán pecador soy y la ley me muestra el estándar de Dios. Pero la ley nunca fue dada con el propósito de salvar mi alma. Pero si me sujeto a esa esclavitud de pensar que por mis esfuerzos y por mis obras voy a ganar la salvación, eso es volver a ponerse en esclavitud, dice Pablo. ¡No! Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley. Ahora, esta redención, que es el pago por mi libertad, esta redención es gratuita. Miren lo que dice Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8. No, es capítulo 3, hermano. Capítulo 3 de Romanos. Verso 23, por cuanto todos pecaron. Bueno, verso 21, pues, pero ahora, aparte de la ley, eso es interesante lo que dice ahí Pablo. Mire, me voy a dar el permiso para empezar un poco más atrás. El contexto es, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos estamos bajo el pecado, no hay quien se salve. Todos somos pecadores y todos vamos hacia el castigo eterno. ¿Ya? Ese es el contexto. Pero sabemos, dice verso 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos nosotros estamos bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ok? O sea, en el fondo, los judíos querían salvarse ¿cómo? Obedeciendo la ley. Llega el Evangelio y nos dice una verdad. Tú no te puedes salvar a través de la ley, porque la ley no fue dada para salvarse. Uno de los propósitos principales de la ley es para manifestarnos cuán pecadores somos. Porque la ley no solamente es una letra, también hay implicaciones morales que nos condenan. Por eso Cristo dijo, vosotros decís, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró. Hay implicaciones morales que nos condenan igual. Vosotros oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que odia a su hermano ya es culpable de juicio. Entonces, hay implicaciones morales que nos condenan. No nos libramos de la condena de la ley. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo aquí es argumentando lo siguiente. No hay nadie que busque a Dios, no hay justo ni a un uno, y más encima hay una ley que en vez de salvarnos, nos condena. Si tú quieres seguir el camino de la ley, no puedes. Y aquí podemos decir, ¿cierto? Lo del chapulín. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Bueno, es ahí donde cambia un poco el giro el apóstol. ¿Y sabe hacia dónde nos dirige ahora? Hacia la esperanzadora cruz. Porque si la ley me mata, Cristo me da vida. Mire lo que dice. Pero ahora, verso 21, aparte de la ley, que era mi posible camino, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aquella justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es decir, Pablo está diciendo, hay una buena noticia. Que si la ley me cierra las puertas del cielo, Cristo te las abre de par en par. ¿Y sabes qué? No es por obra, tienes que creer en Él. No tienes que obrar, tienes que creer. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Para todos los que creen en Él.
Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto implica, todos necesitan salvación. Y aquí está la palabra que habla del precio, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto te cuesta la salvación? Para el que tenía la ley en la mente, una vida de obras, una vida de esfuerzo. ¿Pero qué dice el Evangelio? Es gratuita, hombre. ¿Por qué la desechas? ¿Por qué desechas a Cristo si es gratuita? ¿Hasta cuándo vas a seguir rechazando la salvación que te ofrece el Señor si es gratuita? ¿Por cuántas cosas tú tienes que sacarte la mugre en esta vida para lograr cosas en tu vida? Para lograr cosas materiales, logros académicos, logros profesionales, logros familiares. Uno se esfuerza toda la vida, pero llegas al Evangelio y tienes un Dios hermoso que te ofrece gratuitamente la salvación en Cristo. Y sigues rechazándolo. Es porque somos pecadores. Porque nosotros valoramos más nuestro esfuerzo que aquellos que se nos da gratis, generalmente. Ahora, ¿cómo recibo esta justificación gratuita? ¿Cómo Dios me declara justo gratuitamente? Bueno, por su gracia, ¿por medio de qué? De la redención que es en Cristo Jesús. Es la redención la clave. Él pagó por mí. Él pagó el precio de mi libertad. No es que no costó nada la salvación. No es que una rifa. No. Tuvo un precio. ¿Y sabe cuál es el precio según el texto? Es su sangre. En Él tenemos redención por su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7. Él pagó por mí. Claro, para mí ha sido gratuita. Amén. Gloria al Señor, pero tuvo un precio. Y Él lo pagó por mí. Y sabe que si Él no pagaba por mí ese precio, yo hoy día tendría que pagarlo. Amigo, amiga, si tú no tienes a Cristo, tú vas a tener que pagar ese precio. Te guste o no te guste. Tú vas a tener que pagar el precio de la condenación eterna. Tú vas a tener que pagar cada uno de tus pecados. A esto se refiere la parábola cuando dice, y meterle en la cárcel hasta que pague el último centavo. No dice centavo, pero... ¿Y cuál es la idea de este pagar hasta el último? Porque tú no vas a tener otro destino, si no tienes a Cristo, que ir a la condenación, pagar todos tus pecados. Ya, pero pastora, ¿y cuando pague el último ahí qué pasa? No, si no hay último. ¿Sabes por qué? Porque no te van a dar 20 años y un día por un cuasi delito de homicidio. O no te van a dar cadena perpetua por un asesinato. Tu castigo es eterno porque ofendiste a un Dios eterno. Porque su santidad es eterna. Su justicia es eterna. Por tanto, el castigo por tus pecados es eterno. No hay tiempo en la perdición, así como no hay tiempo en la salvación. Amén. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero el precio que pagó Cristo es su sangre. Pablo les recuerda esto a los hermanos de Éfeso cuando le dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. El precio. Fue una redención que es por medio de su sangre, una redención que implicó sustitución de la vida de uno en favor de otro. Esta era la única forma en que pudo realizarse la expiación, el perdón, la redención, por sangre. Porque la palabra del Señor, ¿sabe una de las razones por la cual Dios prohibió, ¿cierto?, al pueblo del Antiguo Pacto comer sangre? Que la sangre hace mal. No es que es mala suerte, no. No, la causa, la razón es porque dice la sangre es la vida.
La sangre para Dios representa la vida de un ser. Por lo tanto, Él iba a utilizar la sangre, pero como simbolismo de entregar la vida. Por lo tanto, tenía que sacarse de la gastronomía. No podía comerse sangre. ¿Por qué? Porque era un exclusivo símbolo de la expiación, de entregar la vida por otro. Y ahí tienes miles de corderitos y becerros y animales derramando su sangre. Y no sé si se acuerda cómo era todo el ritual de la expiación, donde el pecador iba cierto, ponía sus manos en la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Entonces, de alguna manera, la culpabilidad de ese individuo era traspasada a ese animal inocente, porque tenía que ser de un año, perfecto, sin ninguna mancha, ninguna imperfección, y ese animal inocente era muerto. Y así ese culpable quedaba un año más, por lo menos, o hasta otro pecado, libre de su culpa. ¿Y qué pasaba con ese corderito? Moría. Moría. El inocente moría por el culpable, para que el culpable quedara libre de responsabilidad penal. Eso es la redención. Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, dijo el apóstol Pedro. Él dio su vida por nosotros. Además, la única sangre por medio de la cual podía llevarse a cabo la redención era la sangre de un redentor perfecto. ¿Por qué no podía ser un hijo de Adán? Porque somos pecadores. Tenemos el pecado original de Adán. Tenemos la naturaleza pecaminosa que nos hace imposible presentarnos como una ofrenda aceptable por nuestros pecados. Un ángel tampoco. ¿Sabe por qué no podía redimirnos un ángel? Porque los ángeles no pecaron. Bueno, pecaron, pero ellos son los ángeles. Pero nosotros, la raza humana, era quien debía pagar, no la raza angelical, por decirlo así. Tenía que ser un ser humano. ¿Y dónde habría un ser humano perfecto como esos corderitos para presentarse a sí mismo como ofrenda y pagar él por todos los culpables? No había, no existía. Por eso Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Ese es el milagro precioso en la persona de Cristo. El Hijo de Dios se hizo hombre y vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. Nunca jamás ha habido hombre tan santo como él. Puro, desde los más íntimos pensamientos hasta las más explícitas de sus acciones. Puro, santo, que nunca hizo mal a nadie. Todo lo contrario, dice la Biblia que anduvo haciendo bienes a todos. Y de un día para otro, hablando desde nuestra perspectiva humana, lo arrestan, lo enjuician injustamente y lo matan. ¿Qué pasó? Bueno, la providencia del Señor llevó todo a ese cauce. ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar por nosotros el precio de nuestra salvación. Conversábamos en el grupo pequeño en la semana, ¿por qué, hablando de la providencia de Dios, por qué los apóstoles se arrancaron? ¿Por qué Dios permitió que lo negara uno y los demás se arrancaron? Ninguno lo defendió. ¡Y qué desleales! ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si ellos lo defendieran y no hubieran dejado que lo arrestaran? No habría muerto por nosotros. ¿Me entiendes? Que hasta el fracaso y hasta la deslealtad de ellos era parte de la providencia de Dios para cumplir sus propósitos. Porque ese Cordero Santo que es Cristo iba a ir a la cruz a derramar su sangre, porque ese era el precio que iba a pagar.
su sangre derramada por nosotros. Qué preciosa sangre, qué preciosa sangre. Hermanos míos, Él no solamente fue entregado por nosotros, Él voluntariamente dio su vida por nosotros. Ahora, ¿qué resultados tiene o implicaciones tiene la redención? Bueno, ahí dice el texto, por su sangre el perdón de nuestros pecados. ¿Cuál es el resultado directo de la redención? Es que todos mis pecados son perdonados. Esa era la promesa del antiguo pacto, del nuevo pacto. Cuando Ezequiel y Jeremías hablan del nuevo pacto que Cristo vino a inaugurar, cuando Él toma la copa, ¿cierto?, en la cena y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esa sangre del nuevo pacto tiene un propósito y es proclamado en el Antiguo Testamento diciendo, ese día, cuando yo haga un nuevo pacto con ustedes, perdonaré todos sus pecados y nunca más me acordaré de ellos. Nunca más. ¿Sabes lo que significa eso? Deuda absolutamente saldada. Tú y yo no debemos nada a Dios, porque Él nos redimió en Cristo, porque Él pagó el precio por nosotros, porque Él derramó su sangre por nosotros. Hemos sido perdonados de este pecado miserable. Y el poder del pecado ya no tiene poder sobre nosotros el pecado, porque ¿sabe qué? Si un hijo de Dios peca hoy día, ¿sabe lo que pasa o no? Ya no va a condenación. Tiene una fuente eterna de bendición ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Es una promesa para los hijos, no para los impíos. Bueno, el impío si confiesa su pecado en arrepentimiento y fe, tiene el perdón de Dios. Pero hermanos míos, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, ya no me manda al infierno el pecado. Sí, estorba mi caminar con Dios, entorpece mi relación con el Señor, pero Dios está trabajando en mi vida, Dios está trabajando en mi vida, pero ese pecado ya no me condena. Soy libre en Cristo. Pero esa libertad tuvo un precio, la sangre del Hijo de Dios en la cruz. Nosotros somos pecadores y eso es una realidad para nosotros. David en el Salmo decía, en pecado he sido concebido y el pecado era la realidad de su vida y el pecado es la realidad nuestra. Es inevitable para ti y para mí no pecar. El punto es, ¿eres salvo? ¿Has sido justificado? ¿Has sido perdonado? ¿De dónde viene nuestro pecado? Bueno, de la caída, hemos dicho, el diablo intervino, sembró dudas en Adán y en Eva, con que Dios os ha dicho, dice, Satanás mintió distorsionando lo que Dios dijo, Satanás mintió acusando a Dios de una mala intención. No, ¿saben lo que está haciendo Dios? Decía Satanás, a usted le está prohibiendo lo que a usted le conviene. Así somos nosotros hoy en día. ¿Sabes qué pasaba en mi corazón cuando yo no quería venir a Cristo? Yo pensaba que venir a Cristo iba a restringirme. O sea, es lo mismo. Satanás me decía en el fondo de mi corazón, no, si Dios lo que está haciendo es que te está prohibiendo las cosas que a ti te gusta hacer. Entonces, tú si te vas a Cristo, tú vas a restringir tu vida y va a ser tremendamente fome. Las mentiras del diablo. Eso es lo que le dijo el diablo a Eva y a Adán. No, lo que pasa es que él sabe que si tú comes de esto, no te imaginas la vidita que vas a tener. El diablo no ha cambiado sus estrategias por si acaso. Sigue siendo el mismo mentiroso, acusador y usó una idea mentirosa y contraria a la verdad. Ahora, la implicación de esta desobediencia de Adán y Eva es que el hombre, anheló ser como Dios. Y eso es lo que anhela nuestro corazón cada día si estamos sin Cristo. Anhelamos ser nuestros propios dioses. Yo quiero definir en mi vida qué es lo que quiero hacer, qué es lo que tengo que hacer y cómo quiero ser. Pero cuando uno llega a Cristo, tiene que decir como Pablo, ¿cierto? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Las consecuencias de esta caída en el Edén es que hubo un corazón y una conciencia corrompida. Por eso empieza a decir, no, yo tuve miedo, me escondí, dice Adán, te escuché y me escondí, y empieza todo una dinámica de culpabilidad y de conciencia corrompida en su corazón. Las relaciones fueron afectadas por el pecado. Adán con Eva, con sus hijos, Abel con Caín, todas las relaciones fueron afectadas miserablemente por el pecado. Por lo tanto, el pecado en nuestras vidas es una realidad inevitable, pero hay un Redentor que murió por nuestros pecados, y ese es Cristo. Él ha perdonado los pecados de todos los redimidos. Primera Timoteo 1:12 dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús nuestro Salvador, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia, dice el apóstol, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, yo fui un tremendo pecador, dice. Pero ¿saben lo que dice Pablo? Pero la gracia de Dios fue mucho más grande que mi pecado. Y por eso nace esta declaración, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia o perdonado, para que Jesucristo mostrara en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Lo que Pablo está diciendo, ¿sabe por qué yo creo que me salvó Cristo? Si yo era tan malo, para que los demás vean que Dios es capaz de perdonar todos los pecados. Pablo decía, porque si Dios fue capaz de perdonarme a mí, es capaz de perdonar a cualquiera, porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo perseguía a Cristo mismo. Y si fue Él capaz de perdonarme a mí, ¿cómo no va a ser capaz de perdonarte a ti? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Cuál es la fuente de la redención entonces? La gracia, la riqueza de su gracia. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Por eso es que en el Edén hay gracia. ¿Sabe dónde hay gracia? Porque inmediatamente Dios hace un juicio contra Satanás y le dice, un día va a venir alguien que te va a venir a aplastar. Eso le dice, wow, ahí hay gracia, hay una promesa a la humanidad de salvación. Y miren lo que dice Juan hablando de eso, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él fue quien aplastó la cabeza de la serpiente y nos dio libertad. Su gracia es sobreabundante. Las riquezas de su gracia, menciona el apóstol, su gracia no es un poquito que alcanza para algunos, no, es riquezas de su gracia. La palabra gracia es mencionada como 15 veces en Efesios. Hermano, la gracia de Dios es la clave para entender por qué Dios me salvó. Por puro amor, por pura gracia, por pura misericordia. Ahora, en conclusión, nosotros los creyentes, hermano, alaba a Dios, adora a Dios, porque Él te ha salvado, porque Él te ha perdonado en Cristo Jesús, porque todos tus pecados han sido perdonados, porque ya ha sido pagado el precio de tu libertad, porque ya ha sido pagado el precio de tu salvación. Él te ha redimido, Él nos redimió, Él compró tu libertad, Él pagó lo suficiente, es decir, su propia sangre, para darte y darme libertad del castigo eterno. Vivamos para Cristo, nuestro Redentor. Vivamos para adorarle, glorificarle
y que sea el grito de nuestro corazón: para mí el vivir es Cristo. Ahora, si tú no tienes a Cristo en tu vida, yo quiero insistir que tú tienes esperanza, porque Cristo es un hermoso Salvador que está esperando tu arrepentimiento y tu fe en Él. No sigas mirando a tu propio corazón. Ahí no hay nada que pueda salvarte y librarte del castigo de Dios. No sigas mirando a tu propia conciencia. No busques en tus propias obras. No te agarres de tu justicia propia. Asume lo que eres, un pecador, una pecadora necesitada de la gracia de Dios. Y créeme, si tú corres a Cristo en arrepentimiento y fe, Él te va a dar esa bendición tan grande que es la salvación y el perdón de tus pecados. Porque Él para eso vino, para dar su vida en rescate por muchos. Oremos.